¿Sabías que en Sonora existe un lugar donde la NASA entrenó a sus astronautas para caminar en la Luna? ¿Que aquí se registró la temperatura más alta jamás medida sobre la superficie del planeta? ¿O que este estado esconde la isla más grande de México, custodiada por una tribu que no te dejará entrar sin su permiso? Sonora no es solo desierto y carne asada. Es el segundo estado más grande del país. Es poder geológico extremo e historia enterrada bajo arena de millones de años. Prepárate porque hoy vas a descubrir 50 datos impactantes sobre Sonora que van a cambiar la forma en que ves el gigante del noroeste de México. 50. El segundo más grande del país, y casi nadie lo recuerda. Sonora tiene una extensión de 179.355 kilómetros cuadrados. Hace el 9.1% de todo el territorio nacional. Es más grande que países como Grecia, Hungría o Bélgica juntos. Solo lo supera Chihuahua. Pero mientras Chihuahua acapara reflectores con sus cañones famosos, Sonora trabaja en silencio construyendo una geografía igual de brutal. 4 provincias fisiográficas conviven en sus fronteras. La Sierra Madre Occidental al oriente, las sierras y valles paralelos en el centro, el desierto al norte y la llanura costera del Golfo de California al poniente. 4 mundos geográficos dentro de un solo estado. 49. La frontera más larga del país con Estados Unidos. Sonora comparte 588 kilómetros de frontera con el vecino del norte, principalmente con Arizona. Esa línea no es solo política, es una frontera geológica, aclimática y cultural que divide 2 ecosistemas que en realidad son el mismo desierto partido artificialmente por el ser humano. El desierto de Sonora no entiende de países. Se extiende de manera continua desde el noroeste de México hasta el suroeste de Arizona sin pedirle permiso a nadie. Los animales no cruzan con visa. Las tormentas de arena no respetan muros. La geografía siempre existió antes que las naciones. 48. El nombre que nadie sabe de dónde viene. El origen del nombre, Sonora, tiene 2 versiones. La primera dice que los españoles llamaron a la región Nuestra Señora, y como los nativos no podían pronunciar la ñ, la palabra señora derivó en Sonora. La segunda sostiene que los nativos vivían en chozas de cañas llamadas sonot, y que los españoles adaptaron esa palabra. 2 teorías, ninguna confirmada al 100%. El nombre del segundo estado más grande del país viene de una conversación que nadie pudo transcribir correctamente. Eso en sí mismo dice todo sobre la complejidad de la historia geográfica de esta región. 47. El litoral que pocos conocen en su dimensión real, Sonora tiene un 1.209 kilómetros de litoral sobre el Golfo de California, el 10.9% del total nacional. Cuando la gente piensa en playas mexicanas, piensa en Cancún, en Los Cabos, en Puerto Vallarta. Nadie piensa en Puerto Peñasco, en Bahía de Quino, en San Carlos. Geográficamente, Sonora tiene más costa que muchos estados considerados destinos de playa por excelencia. El Golfo de California, que baña esas costas, es uno de los cuerpos de agua con mayor biodiversidad marina del planeta. Sonora es un gigante costero que el turismo nacional todavía no terminó de descubrir. 46. El desierto más diverso del mundo y está aquí. El desierto de Sonora es el mayor de América del Norte, con más de 311.000 kilómetros cuadrados, y el de mayor biodiversidad vegetal del continente. Aquí viven más de 2.000 especies de plantas, entre ellas el saguaro, ese cactus con forma de candelabro que puede vivir más de 150 años y alcanzar 15 metros de altura. El saguaro no crece con esa presencia dominante en ningún otro desierto del mundo. Su distribución es tan específica que algunos científicos lo llaman el arquitecto del paisaje sonorense. Sin él, el desierto de Sonora no sería el mismo. 45. El lugar más caliente de la Tierra está en México, y es Sonora. Satélites de la NASA registraron en el Gran Desierto de Altar una temperatura superficial de 80.8 grados centígrados, convirtiéndolo en el lugar más caliente jamás medido sobre la superficie terrestre, empatando con el desierto de Lut en Irán. El calor extremo se concentra en el escudo volcánico del Pinacate, donde la roca oscura absorbe la radiación solar y la multiplica. 80 grados en el suelo, la misma temperatura que el agua cuando hierve. Y ahí, en ese infierno de roca y arena, la vida encontró la manera de sobrevivir de todas formas. 44. La Luna estuvo en Sonora antes de que los humanos la pisaran. En la década de los 60, la NASA necesitaba un lugar en la Tierra parecido a la superficie lunar.
Lo encontraron en el noroeste de Sonora, en el Pinacate y el Gran Desierto de Altar. Entre 1965 y 1970, la agencia envió a sus astronautas del programa Apolo a entrenarse ahí. Los cráteres volcánicos, los flujos de lava oscura y el aislamiento extremo replicaban lo que las primeras imágenes orbitales mostraban de la Luna. Neil Armstrong, Buzz Aldrin y los demás caminaron primero sobre el desierto sonorense. El polvo de Sonora los preparó para el polvo lunar. La conquista del espacio pasó por México. 43. El campo de dunas más grande de América del Norte. Dentro de la reserva de la biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar existe el mayor sistema de dunas activas del continente. Las hay lineales, en forma de cúpula y en forma de estrella. Las estelares se forman cuando los vientos cambian constantemente de dirección, acumulando arena en brazos que se extienden como rayos de sol. Algunas crestas alcanzan 48 kilómetros de longitud y las dunas más altas llegan a los 200 metros. 200 metros de arena pura en movimiento constante. Un mar de arena que cambia de forma con cada tormenta. 42. Los cráteres que parecen de otro planeta. El Pinacate tiene 10 cráteres enormes, profundos y casi perfectamente circulares, formados por erupciones volcánicas y derrumbes internos. El más grande es el Elegante, con 1.600 metros de diámetro y más de 250 metros de profundidad. Cuando te paras en el borde y miras hacia abajo, no parece que estás en la Tierra, parece que estás en Marte. La UNESCO lo citó explícitamente al declarar la Reserva Patrimonio Natural de la Humanidad en 2013. El escudo volcánico lleva activo de manera esporádica desde hace 4 millones de años. Su última actividad fue hace unos 11.000 años. Geológicamente hablando, eso es ayer por la mañana. 41. Más de 400 conos volcánicos en un solo lugar. Dentro del Pinacate no hay 1, ni 2, ni 10 volcanes. Hay más de 400 conos de ceniza de diferentes formas, tamaños y complejidades. La suma total de lava basáltica emitida se estima entre 150 y 180 kilómetros cúbicos. Para entender esa escala, imagina cubrir por completo la Ciudad de México con una capa de lava de más de 100 metros de espesor. Eso salió de las entrañas de Sonora. El Pinacate no es un volcán, es una fábrica de volcanes que lleva millones de años trabajando sin parar. Suscríbete ahora. Sonora te va a dejar sin palabras y no querrás perderte ni un dato. 40. La isla más grande de México y no puedes entrar sin permiso. Isla Tiburón tiene 1.208 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la isla más grande de México y del Golfo de California. Está separada de tierra firme por el Estrecho del Infiernillo, un canal de apenas 3 kilómetros. Para pisarla necesitas el permiso del pueblo Seri, los Comcaac, custodios ancestrales de la isla y su tierra sagrada. Sin su autorización, ni el gobierno puede entrar. No hay hoteles ni restaurantes ni infraestructura turística, solo desierto, animales silvestres y silencio sagrado. 39. El pueblo que sobrevivió a todo. Los Seris o Comcaac son uno de los grupos indígenas más resistentes de México. Cuando llegaron los españoles, no los encontraron atractivos para la conquista porque eran nómadas, sin riquezas acumuladas y sin agricultura. Eso los salvó. Mientras otros pueblos eran esclavizados o diezmados, los Seris conservaron su cultura con una pureza poco común. Hoy su población ronda las 900 personas en Punta Chueca y El Desemboque. Hablan una lengua sin parentesco demostrado con ninguna otra familia lingüística del mundo. Una lengua geográficamente aislada, tan rara como el paisaje que la vio nacer. 38. El río más caudaloso del noroeste y casi nadie sabe su tamaño real. El río Yaqui, contando su sistema completo Yaqui-Papigochi, alcanza más de 1.050 kilómetros de longitud. Su cuenca drena 72.000 kilómetros cuadrados. El 74% en Sonora, hace el 21% en Chihuahua y el 5% en Arizona. Un río mexicano que cruza también territorio estadounidense. Esa cuenca aporta el 82% de todo el escurrimiento superficial de Sonora. Sin el Yaqui no habría agricultura, no habría agua, no habría vida tal como la conocemos en el sur del estado. 37. El sistema de presas que alimentó una revolución agrícola. Sobre el río Yaqui se construyeron 3 grandes presas: la Angostura, el Novillo y el Oviachic. En conjunto almacenan 5.900 millones de metros cúbicos de agua, convirtiendo el Valle del Yaqui en una de las zonas agrícolas más irrigadas de México.
con 255.000 hectáreas de riego. En ese valle se experimentó la Revolución Verde, cuando el científico Norman Borlaug desarrolló variedades de trigo de alto rendimiento que salvaron a millones del hambre en el mundo. El Valle del Yaqui no es solo tierra de cultivo, es el lugar donde se reescribió la historia del hambre humana. 36. La capital que creció sobre un río subterráneo. Hermosillo está construida sobre los acuíferos del río Sonora, que nace al oriente de Cananea, a 2.400 metros de altitud. La ciudad concentra cerca de 1 millón de habitantes en zona desértica y esa presión ha generado señales de sobreexplotación en el acuífero de la costa de Hermosillo. El agua salada del Golfo ha comenzado a infiltrarse hacia el interior en un proceso de intrusión salina que contamina el agua dulce. Una capital desértica que crece más rápido que el agua que la sostiene. La geografía hídrica de Sonora es una bomba de tiempo silenciosa. 35. La costa donde conviven el desierto y el mar. En la bahía de Quino, el desierto más árido del continente llega literalmente hasta la orilla del mar. No hay transición gradual ni bosque costero. Hay cactus saguaros plantados a metros del Golfo de California. Es una anomalía ecológica donde los ecosistemas costero y desértico se fusionan en la zona que los biólogos llaman ecotono. Desde ahí puedes ver la isla Tiburón al frente, separada apenas por el estrecho del Infiernillo. Desierto, mar e isla sagrada en un solo campo visual. Eso no lo tiene ningún otro estado de México. 34. El archipiélago que vale más que muchos parques nacionales. Las islas del Golfo de California, frente a Sonora, forman parte del archipiélago declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 2005. Esta región alberga el 39% de las especies de mamíferos marinos del planeta y el 33% de los cetáceos del mundo. 90 especies endémicas que no existen en ningún otro lugar. Las aguas frente a Sonora son biológicamente más ricas que los arrecifes de coral de muchos países tropicales. El Golfo de California es el acuario del mundo y Sonora tiene la entrada principal. 33. Las barrancas que nadie nombra pero que son de las más profundas del país. La Sierra Madre Occidental en Sonora tiene barrancas que rivalizan con las más famosas del país. Arriba, pino y encino en climas templados. Abajo, la selva baja caducifolia con calor tropical. En el mismo municipio puedes tener nieve en los cerros y mangos en el fondo del cañón. Esa verticalidad geográfica crea una biodiversidad extrema en un espacio reducido. La Sierra Sonorense no es un telón de fondo, es uno de los ecosistemas más subestimados y menos visitados de toda la República. 32. La fábrica de agua que sostiene al noroeste entero. La Sierra Madre Occidental es la columna vertebral hídrica de Sonora. El Yaqui, el Mayo, el Sonora, el Mátape, el Concepción, todos nacen ahí y fluyen hacia el Golfo de California. Con picos que superan 2.500 metros, esas alturas capturan la humedad de los monzones de verano y la transforman en ríos que bajan hacia el desierto. Sin la Sierra Madre, el desierto sonorense sería completamente inhabitable. La montaña no es un accidente geográfico. Es la fábrica de agua que hace posible la vida en uno de los territorios más áridos de América del Norte. 31. Los fósiles de 3.500 millones de años que nadie visita. En el municipio de Caborca, en las formaciones Gamuza y Papalote, existen restos precámbricos de estromatolitos y cianobacterias con antigüedad de aproximadamente 1.100 millones de años. Sonora tiene evidencia de los primeros organismos vivos del planeta. No dinosaurios. Las bacterias que crearon el oxígeno que respiramos dejaron su huella aquí. Ese dato extraordinario está casi sin señalización, sin museo, invisible para el turismo. Sonora tiene el registro de la vida más antiguo de México y casi nadie lo sabe. 30. Las huellas de dinosaurios que nadie te cuenta. En el municipio de Esqueda existen ignitas, huellas fosilizadas, de hadrosáuridos, ceratópsidos, tiranosáuridos y dromeosáuridos. El dinosaurio Tototlmimus pacardensis fue encontrado en agua prieta. Sonora no solo tiene desierto y playa. Tiene capas geológicas que cuentan la historia de la vida animal desde hace 150 millones de años. Cada metro de tierra es un archivo vivo de la evolución, y ese archivo sigue prácticamente cerrado al público. 29. El río que cruza 2 veces la misma frontera. El río Santa Cruz nace en Arizona, cruza la frontera hacia México, cerca de Nogales, y luego regresa al territorio estadounidense. Es uno de los pocos ríos del mundo que cruza una frontera internacional 2 veces en su recorrido. El agua no sabe de tratados.
Solo sabe de pendientes y cuencas hidrológicas que no respetan ningún mapa dibujado por humanos. Ese río fronterizo es la demostración más clara de que la geografía siempre es más grande que la política. 28. La amplitud térmica que nadie imagina. En Nogales se registró en diciembre de 1987 la temperatura mínima histórica del estado, menos 10 grados centígrados. En el mismo estado que tiene el punto más caliente del planeta con 80 grados también se han registrado temperaturas bajo cero. El rango total es de 90 grados de diferencia dentro de las mismas fronteras estatales. Sonora no es solo calor. Sonora es la geografía de los extremos absolutos, donde el termómetro hace lo que quiere dependiendo de dónde estés parado. Si no te has suscrito todavía, te estás perdiendo la mejor geografía de México. Hazlo ahora. 27. El golfo que Cousteau llamó el acuario del mundo. El explorador marino Jacques Cousteau navegó el Golfo de California en los 70 y lo describió como el acuario del mundo. Las aguas frente a Sonora tienen productividad biológica excepcional porque el golfo es estrecho y somero, lo que genera mezcla constante de aguas profundas, ricas en nutrientes con aguas superficiales calientes, plancton, peces, cetáceos, todo en cantidades que asombran a los científicos. Todos los años, las ballenas grises migran desde Alaska pasando frente a las costas de Sonora. Uno de los espectáculos migratorios más grandes del planeta ocurre en el mar que baña al estado, y la mayoría de los mexicanos no lo saben. 26. El manglar que respira en medio del desierto. En el territorio Comcaac existen 9 esteros y manglares, tanto en Isla Tiburón como en el continente frente a Bahía de Quino. Manglares en el desierto más árido del continente. Los manglares sonorenses son guarderías marinas para decenas de especies de peces y la primera línea de defensa costera contra huracanes. Nadie les dijo que no podían crecer en el desierto y crecieron de todas formas. La geografía costera de Sonora es una contradicción viva, hermosa y funcional. 25. 4 siglos de minería y el cobre que viajó al mundo. Álamos fue durante el siglo XVII una de las regiones más ricas de la Nueva España por sus filones de plata. Hoy Sonora es el principal productor de cobre de México. La Sierra Madre Occidental tiene depósitos minerales acumulados durante millones de años de actividad volcánica. La mina de Cananea, ubicada a más de 1500 metros de altitud en la Sierra de Cananea, tiene uno de los depósitos de cobre de pórfido más grandes del mundo y produce de manera continua desde el siglo XIX. Los cables eléctricos que iluminan ciudades en varios continentes pueden contener cobre de las entrañas sonorenses. Cada mina activa es una ventana al interior de la Tierra. 24. El volcán que duerme y nadie nombra. El volcán Santa Clara, también llamado Cerro del Pinacate, es el pico más alto del escudo volcánico con 1190 metros sobre el nivel del mar. A diferencia del Popocatépetl, duerme en completo anonimato. La mayoría de los mexicanos no saben que Sonora tiene su propio sistema volcánico geológicamente activo. El Pinacate tuvo erupciones esporádicas durante 4 millones de años y la última ocurrió hace 11.000 años. No está extinto, solo está descansando. Y los cráteres que dejó son tan espectaculares que la NASA los eligió para entrenar a los hombres que pisarían la Luna. 23. La totoaba y el secreto que casi destruyó el Mar de Cortés. La totoaba es un pez endémico del Golfo de California que puede superar 2 metros y 100 kilogramos. Su vejiga natatoria es tan codiciada en el mercado negro asiático que se le llama el oro blanco del mar. La pesca ilegal de totoaba arrastró al borde de la extinción a la vaquita marina, el mamífero marino más pequeño y más amenazado del mundo, atrapada accidentalmente en las redes. La vaquita es endémica del Golfo de California. Sus últimos individuos viven en aguas frente a Sonora y Baja California. La misma geografía que las creó únicas ahora es el escenario de su posible desaparición. 22. Los acuíferos que sostienen a millones y se están agotando. El acuífero de la costa de Hermosillo es uno de los casos más graves de sobreexplotación en México. Décadas de agricultura intensiva bombearon más agua de la que la naturaleza podía reponer. Como consecuencia, el agua salada del Golfo se ha infiltrado contaminando el agua dulce en el proceso llamado intrusión salina. Revertirlo es extremadamente difícil y costoso. La misma geografía que dio fertilidad agrícola ahora presenta la factura. El agua en el desierto no es infinita. Es una cuenta bancaria que se puede vaciar. 21. La biznaga que puede salvar una vida en el desierto. En situaciones de emergencia extrema,
Se puede cortar la parte superior de una biznaga madura y extraer de su interior un líquido acuoso que permite sobrevivir la deshidratación. Los indígenas Tohono o O'odham la han usado por siglos. El saguaro puede almacenar hasta 200 litros de agua tras una lluvia fuerte. La geografía del desierto forzó a la vida vegetal a desarrollar sistemas de almacenamiento hídrico tan sofisticados que ingenieros modernos los estudian para diseñar mejores sistemas de captación. La vida en Sonora no es frágil, es la más resistente del continente. 20. El murciélago que poliniza el desierto entero. El murciélago magueyero de nariz larga tiene en el Pinacate sus cuevas de maternidad más importantes de la región. Esta especie es fundamental para la reproducción del saguaro. De noche vuela kilómetros introduciendo su hocico en las flores nocturnas de los cactus y transportando polen de planta en planta. Sin él, el saguaro no se reproduciría eficientemente. Sin el saguaro, el desierto sonorense colapsaría ecológicamente. Toda la biodiversidad del desierto descansa en parte sobre las alas de un animal que vuela de noche y que casi nadie ha visto nunca. 19. El berrendo. La gacela más rápida del continente. El berrendo sonorense es una subespecie del antilocapro americano, en peligro de extinción y endémico del noroeste de Sonora y el suroeste de Arizona. Su velocidad máxima puede alcanzar los 100 km por hora, lo que lo convierte en el animal terrestre más rápido de América del Norte. Evolucionó para escapar de guepardos americanos que ya se extinguieron. Hoy sigue corriendo a máxima velocidad aunque sus depredadores ya no existan. Es un fantasma evolutivo que porta la velocidad de un mundo perdido y solo sobrevive aquí, en el desierto sonorense. 18. El chiltepín, el chile salvaje que solo crece en los límites. El chiltepín es el chile silvestre más pequeño y más picante de México, la única especie que crece completamente silvestre sin domesticación. Requiere sombra parcial, suelos pedregosos y la temperatura específica de la transición entre desierto y sierra. No crece en cualquier lugar, solo en la zona de frontera entre dos provincias fisiográficas distintas, como si la propia geografía lo hubiera diseñado para vivir exactamente en los límites entre mundos. Los indígenas sonorenses lo han recolectado desde hace miles de años sin necesidad de plantarlo. 17. El jesuita que corrigió el mapa de América del Norte. El padre Eusebio Francisco Quino recorrió el noroeste de Sonora y el sur de Arizona a finales del siglo XVII y principios del XVIII. Fundó más de 25 misiones y fue el primero en cartografiar correctamente que Baja California era una península y no una isla, como todos los mapas europeos de la época indicaban erróneamente. Recorrió a caballo más de 14,000 kilómetros cartografiando territorio desconocido. Sus mapas fueron los más precisos del noroeste americano en su tiempo. Sus restos descansan en Magdalena de Quino, uno de los pueblos mágicos de Sonora, en el mismo suelo que él fue el primero en mapear para el mundo europeo. 16. No el río que fue envenenado en un día. En 2014, una empresa minera derramó 40,000 metros cúbicos de solución de sulfato de cobre acidulado directamente en el río Sonora. Fue el mayor derrame minero de la historia de México. El río tardó años en comenzar a recuperarse y comunidades ribereñas aún sufren consecuencias. La cuenca del río Sonora alimenta acuíferos que proveen agua potable a decenas de miles de personas. La geografía puede tardar millones de años en construir un río funcional. Los humanos pueden destruirlo en un día. 15. El mar que no siempre existió y que tampoco durará para siempre. Hace 5 millones de años, Baja California era parte del continente. La actividad tectónica de la falla de San Andrés abrió lentamente el Golfo de California. Ese proceso continúa. Baja California se aleja del continente a unos 6 centímetros por año. En millones de años podría convertirse en una isla o en un pequeño continente separado. Las costas de Sonora miran hoy hacia una tierra que algún día estará mucho más lejos. El Mar de Cortés no siempre existió y, en términos geológicos, tampoco durará para siempre. 14. La ciudad que casi fue parte de Arizona. Puerto Peñasco está a menos de 100 kilómetros de la frontera con Arizona. Durante la venta de la Mesilla en 1853, la zona estuvo en negociaciones. Si las fronteras se hubieran trazado diferente, esta ciudad costera sonorense podría ser hoy un puerto estadounidense. Sonora ya perdió territorios que incluían ciudades como Tucson y Yuma.
El estado que ves hoy en el mapa es una versión reducida del Sonora que existió antes de que los tratados redibujaran América del Norte en el siglo XIX. 13. 5 presidentes y una dinastía política. 5 presidentes de México fueron sonorenses: Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta, Abelardo Rodríguez y Rodolfo Elías Calles. Eso no es casualidad, es geografía política. La dureza del desierto, la cultura del trabajo físico y la resistencia de sus pueblos forjaron una clase política que dominó México durante décadas. A ese periodo se le conoce como la dinastía sonorense. Un estado que representa el 9% del territorio nacional puso a sus hijos en Los Pinos durante casi 3 décadas consecutivas. 12. El bacanora, que estuvo prohibido casi 100 años. El bacanora es una bebida artesanal producida exclusivamente en Sonora, elaborada con el agave pacifica o yaquiana. Estuvo prohibida por el gobierno estatal durante casi 100 años, desde 1915 hasta 1992. No fue por salud pública, fue moralismo político y control económico. Durante ese periodo siguió produciéndose clandestinamente en las sierras de generación en generación. Hoy es denominación de origen protegida. Lo que fue perseguido durante casi un siglo es ahora el símbolo más orgulloso de la identidad sonorense. 11. La sierra que Chihuahua se roba el crédito. Las ramificaciones occidentales de la Sierra Tarahumara se adentran en territorio sonorense formando las sierras altas del estado, con ecosistemas de pino y encino, ríos cristalinos y barrancas profundas que contrastan radicalmente con el desierto. Ahí viven comunidades pimas y guarijíos que han mantenido formas de vida ligadas a la geografía forestal. Los guarijíos sonorenses son uno de los pueblos indígenas menos conocidos del país y uno de los que más han defendido su territorio. Su resistencia es la de la sierra misma, silenciosa, profunda y absolutamente firme. 10. El delta que desapareció. Antes de las 3 grandes presas del Yaqui, el río llegaba al Golfo con caudal suficiente para formar un delta activo con humedales y manglares de riqueza excepcional. Hoy, el río termina técnicamente en el Oviachic. El agua que antes llegaba al mar se queda en los campos de cultivo. El delta natural desapareció. Las aves migratorias perdieron una escala fundamental. Los peces que dependían del agua dulce se vieron gravemente afectados. El precio de la productividad agrícola del Valle del Yaqui fue la destrucción de uno de los ecosistemas costeros más ricos del noroeste. Cuando controlamos los ríos, siempre hay algo que muere aguas abajo. 9. Donde la roca dio permiso. La presa El Novillo fue construida en el Valle de Teras porque estudios geológicos determinaron en 1929 que era el único sitio donde las paredes del cañón, formadas por roca ígnea intrusiva de excepcional dureza, podían soportar el peso de una presa de esa magnitud. La geografía eligió el sitio. Los ingenieros simplemente construyeron donde la roca les dio permiso. Esa presa hoy crea un espejo de agua de dimensiones casi marítimas en medio del desierto. 8. El horno urbano que nadie escogió. En verano, en Hermosillo, Ciudad Obregón y Navojoa, el fenómeno de isla de calor urbano hace que las temperaturas sean entre 4 y 8 grados más altas que en el campo circundante. En una ciudad donde el termómetro ya marca 45 grados a la sombra, ese diferencial puede ser letal. Hermosillo fue construida en un valle con ventilación natural mínima, rodeada por sierras que bloquean los vientos frescos. La geografía urbana y la geografía física conspiran para crear un horno que funciona cada verano con una regularidad brutal. 7. El saguaro, que es reloj, refugio y farmacia. El saguaro provee alimento, agua y refugio a decenas de especies. Más de 50 especies de aves anidan en sus cavidades. Cuando un carpintero del desierto abandona su hueco, ese espacio puede ser ocupado por mochuelos, lechuzas o abejas. Fuera de la zona climática del desierto de Sonora, el saguaro no sobrevive. Es un indicador geográfico viviente que señala exactamente los límites del ecosistema más rico y antiguo del noroeste americano. Donde hay saguaro, hay Sonora. Donde no hay saguaro, ya saliste. 6. Las mareas más extremas de México. En San Luis Río Colorado, en el extremo norte del Golfo, las mareas tienen una amplitud que supera los 9 metros en ciertos ciclos, las más extremas de México y entre las más pronunciadas de América del Norte. El Golfo se angosta hacia el norte y eso amplifica las olas de marea en lugar de disiparlas. Ecosistemas enteros de playa y marisma aparecen y desaparecen con cada ciclo mareal.
Son pulsos que organizan la vida de miles de especies en el norte del Golfo. 5. El cobre de Cananea que ilumina el mundo. La mina de Cananea tiene uno de los depósitos de cobre de pórfido más grandes del planeta y produce de manera continua desde el siglo XIX. Fue también el escenario de la huelga minera de 1906, uno de los eventos precursores de la Revolución Mexicana. La geografía geológica de Cananea es tan extraordinaria que ha sustentado más de un siglo de extracción intensiva y el yacimiento sigue entre los más productivos del mundo. Los cables eléctricos que iluminan ciudades en varios continentes pueden contener metal de las entrañas de esta sierra sonorense. 4. El cerro que divide dos mundos. La Sierra de Álamos marca la transición entre el desierto y la selva. Al norte domina el desierto sonorense. Al sur comienza la selva baja caducifolia que se extiende hacia Sinaloa. Es una divisoria biogeográfica real. Las especies del norte no cruzan esa barrera y las del sur tampoco suben. Los biólogos la usan como referencia para estudiar cómo la geografía separa poblaciones y eventualmente crea nuevas especies. Invisible en los mapas de carreteras, pero una de las líneas más importantes en cualquier mapa de biodiversidad del noroeste mexicano. 3. El pueblo que lleva en su nombre la muerte de un río. San Ignacio Río. Muerto existe donde antes estaba el brazo final del Yaqui cuando aún llegaba al mar. Hoy ese cauce está seco porque las presas retienen todo el caudal aguas arriba. Un pueblo con la memoria de un río muerto grabada para siempre en el mapa. El río muerto es un recordatorio de que cuando los humanos dominamos completamente un sistema fluvial, siempre hay un último tramo que queda seco. A un nombre que es a la vez poesía y denuncia geográfica. 2. Las 72 piezas del rompecabezas. Sonora tiene 72 municipios con una distribución poblacional extremadamente desigual. Hermosillo concentra casi 1 millón de habitantes. Ónavas tiene menos de 400 personas en un territorio enorme. Las zonas más despobladas son exactamente las de geografía más extrema, la sierra y el gran desierto de Altar. La gente vive donde el agua es accesible, donde el calor es tolerable, donde la tierra puede cultivarse. Todo lo demás permanece como siempre estuvo, vacío, antiguo y libre. 1. El origen de todo. Sonora es el estado donde la vida en la tierra dejó sus primeras huellas en México. El estado con el punto más caliente del planeta. El estado donde la NASA preparó a los hombres para la luna. El que tiene la isla más grande del país. Los cráteres más perfectos del continente, el desierto más diverso de América del Norte y el río que alimenta a millones. El estado que perdió territorio pero no carácter, donde los seris hablan una lengua sin pariente en el mundo, donde el bacanora volvió de la clandestinidad, donde el chiltepín crece exactamente en la frontera entre dos mundos, como si la naturaleza quisiera marcar el punto donde todo se toca. Sonora no es un estado más en el mapa. Es el lugar donde la geografía de México llega a sus límites más extremos y más hermosos. Después de conocer estos 50 datos sobre Sonora, cuéntanos cuál te dejó más sorprendido. Déjalo en los comentarios. Si crees que nos faltó algo o tienes tu propio dato curioso, nos encantaría leerte. Y si este video te gustó, dale like y suscríbete para que no te pierdas ningún estado. Hay otro video en pantalla ahorita mismo para que sigas explorando la geografía de nuestro México. Nos vemos en el siguiente.